Si nosotros en este momento estamos visualizando la respuesta de nuestro señor ministro, que con mucho respeto ayer ha respondido que la velocidad de vacunas no ha disminuido, entonces estamos entendiendo que no hay un reconocimiento, no se reconoce que sí estamos en una debilidad. Estamos conectados precisamente para hablar sobre este tema con Gabriela Jiménez, que fue directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud en el momento tal vez más crítico en el que se levantó esto que hemos llamado la muralla contra el coronavirus. Gabriela, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, un gusto de saludarte. Se te ve un poco más relajada, Gabriela. Recuerdo la cara de angustia, esa especie de rictus que tenías porque andabas corriendo de un lado para el otro, ¿no? Empujando la vacunación. Bueno, Nicolás, realmente me agrada mucho tu análisis bastante crítico, mi solidaridad también contigo, con todos los elementos que tienes que enfrentar como periodista, como prensa honesta y decir las cosas tal cual. Y en definitiva, nosotros estamos también desde nuestro espacio preocupados porque ciertamente hemos nosotros bajado el ritmo en relación a lo que veníamos aportando para la salud pública. Sin embargo, consideramos pertinente siempre proactivamente, y siendo que somos pues salubristas públicas en mi condición de especialista en epidemiología, revisar la información a diario, ver cómo está el panorama sanitario, que definitivamente tiene mucha connotación con el elemento político-social que vivimos. Esos factores definitivamente sí juegan una mala pasada también en relación a los resultados que tendríamos que seguir viendo, y en efecto coincido con tus apreciaciones críticas que has estado expresando en este momento, valga la redundancia, porque creemos que es necesario retomar y avanzar en este momento epidemiológico en el que nos encontramos, considerando que en estos últimos días estamos en un franco descenso de lo que ha sido para nuestro país la tercera ola pandémica, ¿no? Estamos en una tasa de positividad baja, es cierto, estamos prácticamente en un 99% de casos en descenso comparados con la segunda ola pandémica en el país, epidémica en el país. Sin embargo, lo que decías es cierto, no podemos estar dando la espalda a la condición epidemiológica mundial. Tenemos un agresivo incremento de los casos de la variante BA2, por tanto eso implica que tenemos que revisar lo que ha pasado en Europa, lo que está pasando en los Estados Unidos, tenemos que revisar lo que están realizando, las actividades preparatorias que están haciendo algunos hermanos países de Latinoamérica, por ejemplo, qué está haciendo Argentina, qué está haciendo Uruguay, Chile, etcétera, para prepararse a una potencial siguiente ola de esta nueva variante, y implica entonces que estamos en un escenario bastante interesante donde tendríamos que hablar de lecciones aprendidas, tendríamos que reorganizar todas las estrategias necesarias, sobre todo para la parte más medular importante, que es la preventiva, ¿no es cierto? Y además eso implica decir un análisis crítico, totalmente de acuerdo, de con cuántos recursos estamos contando y cuáles son las metas concretas que se tiene que hacer el Estado. Y cuando digo Estado implica un trabajo intersectorial. Aquí tenemos que ver que todo el Ejecutivo, cada uno de los ministerios debería tener una meta específica para cada uno de los componentes sobre las cuales hay que aportar, en la organización, en la población objetivo, en la organización ambiental, en los espacios laborales que se tienen que determinar como políticas y lineamientos claros. Es necesario no seguir hablando, por ejemplo, de exigir la tercera dosis en la población laboral. Entonces, no es solo organicémonos para, coge tu termo y van de vacuna. Y acá tienes la vacuna y anda vacuna y sí estamos vacunando bien. Lo que tenemos que hablar es cómo estamos estableciendo las políticas sanitarias en el país, cuáles son las políticas de Estado que se tienen que implementar, cómo nos deben ayudar todos los otros ministerios, en este caso, y además incluso el Congreso a través de la Comisión de Salud y los gobiernos regionales. Y eso implica entonces convocar a la ciudadanía organizada para que a su vez también cambiemos algunos chips y dejemos bajar y superar esa falsa sensación de seguridad. Lo que pasa es, yo en estos días he estado aportando en mi región, haciendo una pequeña encuesta a la comunidad, y hemos entrevistado a unas 300 personas en comunidad entre urbana y rural, y le preguntamos qué opina sobre la vacuna y por qué no está yendo la vacuna, y ellos dicen, pero ya pasó la enfermedad
y no nos hemos muerto. Y hay una opinión fuerte que hemos encontrado, dicen, la población nos responde, y es que antes creo que nos moríamos porque teníamos miedo. No, mire esa respuesta, ¿no? Entonces el temor hacía que nos enfermemos más rápido y por eso nos hemos muerto más, ¿no? Entonces ahora ya no le tenemos mucho miedo. Entonces esa respuesta es muy preocupante y eso nos dice que nosotros como sistema sanitario y en general tenemos que pensar qué actividades estratégicas contundentes tenemos que desarrollar para que la comunidad comprenda que el virus no se ha ido, que el virus vive con nosotros y por tanto puede ser un enemigo muy letal y muy grave si es que nosotros seguimos desorganizándonos como estamos al momento. Claro, ahora, lo que ha quedado claro después de la experiencia de esta tercera ola es que lo que nos ha permitido enfrentar, a diferencia de Sudáfrica, ¿no?, que fue tremenda la tercera ola, era la misma cepa y allá los hospitales reventaban y la gente se moría. Acá no. ¿Cuál era la diferencia? Que acá estábamos vacunados. Esa era la diferencia. Muchísimo más gente vacunada. Entonces, lo que tú dices, Gabriela, es que, por ejemplo, si la gente no va a los centros de vacunación, hay que irla a buscar a su casa. Pero lo que tú dices es, pero si simultáneamente, por ejemplo, no se sigue ajustando eso, y no entras si no tienes tu tercera dosis, ¿no es cierto? No ayuda, y eso ya nos está pasando. O sea, ¿dónde están pidiendo en este momento el que muestre tu carnet de vacunación para entrar? Cada vez en menos lugares. Así es. Y hay 3 espacios importantes donde tendríamos que implementar medidas más rígidas. Uno son los espacios educativos. Entonces, estamos hablando ahora, todos estamos muy preocupados por el plan de retorno a clases. Pregunta 1. ¿Cómo Minedu está evaluando la cobertura de tercera dosis en el personal docente y administrativo de Minedu? Y 2, ¿cómo se está evaluando la cobertura de vacuna en segunda dosis de la cohorte de 12 a 17 años que no supera el 65%, ojo, y además obviamente de la población de 5 a 11 que arrancamos recién el 24 de enero? Entonces, nuestro reto tiene que ser que si estamos ya iniciando las clases, nosotros deberíamos tener más del 80% de la población Minedu total, docentes y alumnos vacunados en primera dosis. Ya deberíamos estar intentando superar el 50% de segunda dosis porque la disponibilidad de vacuna hay. Y en ese sentido es que es necesario, por eso decía, definir cuáles son los lineamientos que tenemos que establecer entre Minedu y el Ministerio de Salud. Y eso implica entonces la autorización de los padres para la vacuna, la planificación de los espacios, la planificación de las metas a vacunar y lamentablemente entonces allí hemos perdido este mes de marzo, pero consideramos que todavía estamos en condiciones por el escenario justamente epidemiológico que estamos viviendo, todavía estamos en condiciones de organizarnos mejor y mejorar esta parte, valga la redundancia. Y el otro grupo de interés es la población mayor de 18 años que corresponde subir en coberturas, considerando que al momento estamos alcanzando una cobertura muy incipiente de 34%, en tercera dosis a 36%, y con una identificación ya de regiones cuya cobertura todavía es muy por debajo de ese promedio nacional. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado allí? Que la velocidad de vacuna que se debe ha disminuido, por tanto que lo que ha pasado aquí, una falsa seguridad de la población, bueno, ya tengo 2 dosis, no necesito la tercera, ya no hay tercera ola, por tanto bajo la guardia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, pero eso puede ser, y lo hemos conversado. Yo recuerdo, Gabriela, cuando discutimos en algún momento de qué manera nosotros podíamos ayudar a que la gente tome conciencia que tenía que vacunarse. Así es. Y que la vacuna era importante y yo creo que algo aportamos en que la gente tome conciencia sobre esto y ayudamos a levantar la muralla. Ahora, el problema es que ustedes dejaron objetivos, ¿no es cierto? Había un plan que estaba en marcha. ¿Qué ha pasado con ese plan? O sea, ¿tú crees que se ha dejado de lado ese plan y esos objetivos? Considero que sí, que es importante retomar esa acción. En primer lugar, retomar la acción intersectorial. Necesitamos definir
las metas claras o el cumplimiento de metas, porque en realidad, como bien lo dices, ya estaban trazadas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Cultura con las comunidades nativas y originarias, que ya habíamos redefinido una ruta? De igual manera, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Ambiente y los otros ministerios, que cada uno tiene que tener una tarea fundamental. Y lo otro es al interior de nuestro sector, juntamente con el salud y el sector privado, definir la velocidad de la vacuna. Es decir, exitosa. ¿a qué meta necesitamos llegar a fines ahora sería a fines de abril? Claro. ¿No es cierto? Deberíamos decir, vamos a llegar a fines de abril, tenemos que llegar al 80% de población protegida con 3 dosis. Yo no puedo decir, bueno, si estamos en 36, lleguemos a 50. No, pongamos la meta, lleguemos a 80%, y en función a ese 80, entonces tenemos que decir cada uno de los componentes regionales, claro, distritales y en la nacional y los ministerios, qué tarea objetiva y cuantitativa le toca asumir a cada uno de ellos. Y eso implica, Nicolás, poner un tablero de mando, es poner cifras, es poner cantidades, y en función a eso, responsabilidades que tienen que ser evaluadas entonces por el Ejecutivo. Y en las reuniones semanales que tienen los ministros, pues evaluar ello. Entonces, si nosotros en este momento estamos visualizando la respuesta de nuestro señor ministro, que con mucho respeto ayer ha respondido que la velocidad de vacunas no ha disminuido, entonces estamos entendiendo que no hay un reconocimiento, no se reconoce que sí estamos en una debilidad. Y no lo digo porque estamos pensando en un afán confrontacional con el ministro. Lo que nosotros queremos es que se reconozca esa dificultad, que todos los técnicos podamos poner una colaboración respecto a ello, me refiero a todo el país, con todos los sectores, y en función a ello, Nicolás, día a día, semana a semana, se tiene que evaluar los resultados. Claro, yo me acuerdo... Nosotros consideramos que ahí hay tremendos líderes en el país. Los directores los coordinadores de inmunizaciones del país no han cambiado, en su mayoría están. Los que están cambiando son los directores, son los jefes de ellos, y como son personas que no han tenido en algunos casos la experiencia, entonces tienen que escuchar pues a los técnicos, pero si no los escuchan y vienen con otras opiniones diferentes, rompiendo una planificación existente, entonces desde nuestra directora de inmunizaciones a nuestras coordinadoras regionales de inmunizaciones no van a tener el apoyo que se requiere. Entonces aquí de lo que se trata es que todos sumemos por una sola finalidad: prepararnos para evitar de la mejor manera una cuarta ola pandémica. Por eso le decía que el país necesita hablar de lecciones aprendidas. No todo ha estado bien, por cierto. Sin embargo, los resultados son los que mandan. Ya no podemos estar hablando, hemos conseguido vacunar al 80% de la población en segunda dosis, porque eso fue el año pasado. Estamos en un nuevo escenario en el que necesariamente sí tenemos que volver a hacer una planificación, ver en qué fallamos el año pasado, cuáles fueron nuestras limitaciones y cómo es que estas tenemos que seguirlas fortaleciendo para enfrentar adecuadamente una potencial siguiente ola que podemos enfrentarla. Claro, o si estamos camino a una endemicidad, aprender a vivir con este COVID de tal manera, con este virus de tal manera que evitemos en lo posible saturación de los hospitales, que tengamos que enfrentar a una gran cantidad de personas enfermas, y lo que tú decías, aún así las variantes sean menos agresivas, el tener los establecimientos de primer nivel colapsados, atendiendo a grandes cantidades de personas que se asustan, pues, y van a buscar atención, que quiero saber si tengo o no COVID, dejamos de atender las otras morbilidades. Ahora, y eso sigue generando retroceso al país. Ahora, lo que preocupa es decir, yo me acuerdo que cuando salíamos contigo todas las semanas, y en algunos casos más de una vez a la semana, estaba claro cuál era el plan, ¿no es cierto? O sea, queremos llegar a tal porcentaje, esta es nuestra población, acá está fallando, no está yendo la gente a tales y cuales lugares, se reportaba dónde estaban los fallos, digamos, ¿no? Para tratar de corregirlos. Había una relación fluida, es decir, no es solamente un problema de sistema tan controversial que hay sobre la publicidad del Ministerio de Salud sobre las cosas que hay que hacer, sino la interacción con los medios de comunicación para llegar a la gente, ¿no? Ahora, creo que ese elemento es muy Gabriela, importante. Tenemos que ir a la pausa. Te voy a rogar que te mantengas conectada, por favor, porque tengo que ir a la pausa. Y quiero que nos hables también de esto que está pasando, que ha contado Óscar Ugarte, que 1 millón de vacunas de Sinopharm tuvieron que ser desechadas porque vencieron en el mes de febrero.
y va a pasar algo similar en el mes de marzo. Es decir, en este momento se están aplicando, vacunas de AstraZeneca, ¿no? Que se desecharon 1 millón en febrero y hay una cantidad que no conozco cuál es, pero entiendo que es muy grande el número, que también tendrían que ser desechadas a finales de marzo porque ya es su vencimiento. Estamos conectados vía Zoom con Gabriela Jiménez, exdirectora de inmunizaciones del MINSA. Gabriela, te preguntaba, es decir, en el momento que tú sales de la dirección de la campaña de inmunizaciones, ustedes tenían objetivos. ¿Esos objetivos que ustedes dejaron trazados se han cumplido o no se han cumplido? Es decir, ¿en qué porcentaje deberíamos estar según el plan y en qué porcentaje estamos de vacunación según los diferentes niveles de edad? Sí, en el grupo de 5 a 11 que generó muchísima expectativa, los niños en el tema de la inserción a clases, nosotros nos fijamos en realidad una planificación nacional de llegar hasta esta semana, justamente de inicio de clases, con al menos el 80% de niños vacunados en primera dosis y al menos el 50% protegido con 2 dosis, de tal manera que hasta fines de marzo alcancemos el 60%, y eso estaba muy relacionado al ingreso de vacunas al país y así como también evaluar la disponibilidad local. Recordemos que cuando nosotros hablamos de la vacuna a los niños, también se planificó y se ha planificado hasta ahora el llegar de manera sostenida a todos los escenarios del país. O sea, esta vez dijimos, así como el niño que está en Lima, pues el que está en Yurimaguas también tiene que tener la misma oportunidad de ser vacunado, y en ese sentido la planificación es distribución general. Y la otra meta era superar el 80% de la población de 12 a 17, o sea, los que en este momento están en el nivel secundario en segunda dosis, ¿no? Entonces creo que esas son brechas que hay que ir revisando. Y en relación a la tercera dosis, pues la meta hasta fines de marzo justamente fue coberturar al menos al 70%, llegando al 80% a fines de abril. Y ello porque justamente mencionas un tema muy relevante que es el factor disponibilidad de la vacuna, Nicolás. Y en ese sentido me gustaría precisar un aspecto. Recordemos que el país ha sido uno de los que empezó a vacunar de una forma más atrasada en tiempo, me refiero, que los países de América Latina. Entonces, ha habido un proceso, un tiempo en el que el país ha estado negociando con los diferentes laboratorios la adquisición de vacunas. Y en ese contexto, nosotros en el país tenemos 3 tipos de laboratorios, ¿no? Entonces, tuvimos que el primer laboratorio al ingresado al país fue la vacuna Sinopharm, para la vacunación justamente al personal de salud en febrero del año pasado. Luego en marzo ingresaron las vacunas Pfizer y en abril ingresaron las dosis de vacuna AstraZeneca. Es decir, desde el año pasado, durante esos 3 primeros meses, hemos tenido vacunas en los 3 laboratorios, pero de ellas las mayores cantidades ingresadas han sido 26 millones para vacuna Sinopharm y casi 34 millones de vacuna Pfizer y casi 12 millones de AstraZeneca. Esa más o menos ha sido la proporción. Entonces, ahí hay un factor importante a tomar en cuenta. Ciertos laboratorios tienen dentro de su temporalidad de producción de vacunas tiempos más cortos, como hablamos de Pfizer y AstraZeneca. En Sinopharm el tiempo ha sido un poco más largo. Nosotros hemos adquirido, al igual que todos los países del mundo, la vacuna en fase 3 de producción, y eso implica entonces que los ingresos de vacunas que nosotros hemos estado teniendo y tenemos al momento al país son, digamos, dentro de lo que significa la responsabilidad tanto de Senares y sobre todo de la Dirección de Inmunizaciones, es vacuna que llega al territorio nacional, vacuna que se planifica para su utilización en el menor tiempo posible. Y eso implica entonces que tenemos que hacer el recuento de esas metas que justamente tú me preguntas y te estoy explicando. Entonces, la reducción de los tiempos van basados a un criterio fundamental, que es proteger a las personas y evitar el daño. Entonces, ¿qué pasa con las vacunas? En respecto a la vacuna Pfizer, estas han tenido una muy buena aceptación, un buen movimiento y tenemos, digamos, tas con tas al ingreso al país. En relación a la vacuna Sinopharm, ciertamente sí hay una
como ha habido una disminución de la velocidad de vacuna, la velocidad de la administración de la segunda dosis y los rezagados de las segundas dosis también es alta. ¿A qué me refiero? Que hay una gran cantidad de personas que recibieron primera dosis de vacuna Sinopharm y deben de recibir su segunda dosis de vacuna Sinopharm. Y estas, como no se están vacunando, hay esa brecha, entonces hay esas vacunas que están guardadas. Hasta lo que he revisado, Nicolás, en respecto a las vacunas Sinopharm, teníamos un stock aproximadamente de entre 4,5 millones a 5 millones, ¿no? Entonces, esas vacunas tienen su vencimiento todavía, una parte de ellas en diciembre de este año y la otra parte hasta el año 2023. O sea, realmente ahí su tiempo es un poco más largo en el caso de la vacuna Sinopharm. Y no tenemos vacunas que se hayan vencido por dejarlas de usar. Lo que sí es necesario aclarar es que hay un riesgo de seguir teniéndolas guardadas si es que el barrido no toma la consideración de las personas que han recibido la plataforma de utilización de vacunas Sinopharm. Recordemos que cuando hablamos de la meta de prepararnos para la tercera ola, uno de los grupos objetivos para nosotros ha sido el personal de salud. Y nosotros nos pusimos muy incisivos que deberíamos de llegar a diciembre con más del 95% de personal de salud vacunado con 3 dosis. Y ahí rescatamos una gran cantidad de trabajadores que no se habían colocado ni primera ni segunda. Exitosa. Llegamos a tercera muy bien. Entonces, sí se puede y sí hay población objetivo a utilizar, ojo, claro, la vacuna Sinopharm. Y en el caso de la vacuna AstraZeneca, se hizo una prognosis de la plataforma, primera Sinopharm, segunda Sinopharm y tercera AstraZeneca. Está aprobadísimo, está revisado en la literatura, en los ensayos clínicos, la eficacia, así como también la seguridad de la vacuna AstraZeneca. Por tanto, en esa prognosis que elaboramos en el mes de enero, nosotros teníamos prácticamente proyectada la utilización correcta de dosis de vacuna AstraZeneca en febrero, en marzo y en abril, hasta donde se estimó la programación. Entonces, lo que yo puedo decirte es que en el mes de febrero nosotros teníamos casi 1.150.000 dosis que vencían el 28. Nosotros hemos dejado la gestión el 28 y con mucha seguridad te digo que no se han vencido ese millón de dosis. Nosotros estábamos muy incisivos revisando el meta día a diario y ciertamente también entramos muy fuerte en las zonas rurales y en esencia hasta el 28 de febrero teníamos aproximadamente 10.000 a 12.000 dosis que estaban en saber si se lograron o no vacunar, de ese 1.150.000 que citas y que creo que lo ha citado el doctor Ugarte. Luego tenemos otros 2 millones más que vencen ahora el 28 de marzo y otro tanto en abril. ¿Qué teníamos que hacer? Nuevamente vuelvo a repetir, continuar con la misma velocidad de vacuna, asegurar la plataforma de vacunación que está descrita en el protocolo y completar ese objetivo sanitario que es tener personas protegidas con 3 dosis, que no es lo mismo decir vacuna para que no se venza la vacuna, no, o sea, no es el espíritu sanitario es otro, es protege a tu población y vale, ahí tienes la disponibilidad de la vacuna. Obviamente llegamos al 28 de febrero, nadie va a querer pues, y tampoco el sistema sanitario ya no va a poder utilizar esas vacunas si es que existiesen. Entonces ahí viene la preocupación entonces de haber bajado la velocidad de vacuna, podríamos estar enfrentando el riesgo de vencimiento de estas en febrero, en marzo y abril, ¿no? Que es lo que entiendo, hay una preocupación latente en las autoridades. Ahora, pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque tú lo que dices, se habían trazado objetivos, ¿no es cierto? Tú decías llegar al 30 de marzo con el 80% entre 5 y 11 años, con las 3 dosis, con 50% con 2 dosis, tener entre 12 y 17 años al 80%, con tercera dosis llegar hasta el 80% si fuera posible a fines de marzo. La pregunta, ¿esos objetivos se han cumplido, se están cumpliendo? Porque por el otro lado, he estado viendo que tú dijiste que el ritmo de vacunación se ha reducido prácticamente a la mitad. O sea que ahora estamos vacunando a la mitad de gente que se vacunaba hace un par de meses atrás o un mes y medio atrás, ¿o no? Así es.
Así es, en promedio la velocidad de vacuna ha tenido una tasa de variación, considerando las 3 dosis, hasta de un 37%, considerando la tercera dosis, hasta un 50% menos. Y esta desaceleración definitivamente tiene varios determinantes, ¿no? Y uno de ellos es lo que conversamos antes, es que hay una necesidad de hacer una evaluación de cuáles son las responsabilidades intersectoriales que se están cumpliendo. Entonces, yo podría decir, entonces, ¿cómo ayudamos a que se cumpla esa meta y por lo tanto el objetivo, ¿no? Entonces, completar la meta implica sumar, medir, cuantificar. Por eso es meta, es un número. Y después ese número será apuntado a un objetivo sanitario, que es reducir riesgo de enfermar y complicarse. Ahora, entonces, implica, por tanto, que allí pienso en concreto que lo que ha pasado es que hemos relajado las medidas intersectoriales drásticas que tenemos que seguir asumiendo cada sector. Y la otra cuestión que hay que retomar y utilizar correctamente, si nosotros decimos, hagamos un barrido de vacunación que ya está incluso aprobado con un documento. Barrido no es lo mismo decir que voy a ir con una brigadita de aquí a allá y hacer lo que encuentro, ¿no? El barrido significa que el país se declare, sanitariamente hablando, en un ingreso casa por casa, delimitando planos, zonas, sectores de menor cobertura, yendo con la cantidad suficiente de brigadas a un casa por casa, donde se toque la puerta, se vaya con una lista, eso señores, lo tienes que coordinar, le falta eso lo tienes que coordinar, Gabriela, y tenemos que vacunarlos. Claro, pero lo tienes que coordinar con los municipios, con las organizaciones vecinales. Exactamente. Es decir, para que todo el mundo se ponga en alerta de que en este barrio todos tienen que estar vacunados por la propia seguridad del barrio. Correctamente. Ahora, hay un tema más, Gabriela, que es el tema de la cuarta dosis. Es decir, ya en Chile, por ejemplo, están avanzando con el tema de la cuarta dosis, al igual que en otros países. Y entiendo que eso era parte de la estrategia, ¿no es verdad? Es decir, comenzando por el personal sanitario o de las personas enfrentadas a mayor riesgo. Recordemos que las decisiones sanitarias se van tomando en cuenta también en relación a los acontecimientos de orden epidemiológico, a la situación sanitaria actual. Entonces, si nosotros tenemos una muy buena cobertura de población protegida con 3 dosis, luego tendríamos que revisar en qué escenario estamos, corresponde o no asumir una cuarta dosis, porque para el país proyectado en vacunas lo tenemos. Sin embargo, todavía no tenemos un protocolo aprobado al respecto, porque hay que discutir en qué condiciones estamos. Por tanto, sí es importante y pertinente citar que los hermanos que son muy responsables y que se pusieron su tercera dosis en su momento, ahora ya empiezan a preguntar, ¿y para cuándo me tocaría la cuarta? ¿Corresponde asumirla como cuarta dosis o corresponde asumir como un escenario en que el país podría decir, bueno, estamos entrando a la posibilidad de una endemicidad y estacionalmente colocarnos todos los años una dosis de refuerzo? ¿Qué corresponde estudiar? Esto lo tenemos que discutir, ¿no?, con el comité de expertos y revisando los diferentes escenarios mundiales, los ensayos clínicos. Además, ojo, la revisión de las condiciones de las plataformas de los laboratorios de vacunas que tenemos, porque recordemos que también tenemos contratadas a vacunas Moderna, por ejemplo, ¿no? Cuándo se podría proyectar su ingreso, cuándo lo vamos a utilizar. Y por eso, un retraso del cumplimiento de metas hace que todo lo planificado a futuro también se retrase, porque ahora sí estamos a 35%, nosotros tendríamos por ello que recomendar y ayudar todos que en este mes de abril nuevamente pongamos a consideración todas las necesidades de mejora y realicemos un buen barrido en abril, de tal manera que en mayo volvamos a evaluar la situación y emprendamos un nuevo plan de continuidad, ¿no? Algo que no se entendió es por qué si tienes un equipo que está trabajando bien lo vas a cambiar por otro, que ha sido el primer problema, como en tu caso, y no solo el de Hernando Ceballos, ¿no? Pero la segunda interrogante es la sensación que creo que no solamente yo tuve, es que el mensaje que venía era, le hemos dado demasiada importancia al COVID, como que ya está pasando, entonces ocupémonos de las otras cosas. ¿Eso es lo que ha ocurrido, crees tú? Es decir, que quienes tienen hoy el control de la política sanitaria en el Perú piensan que el COVID ya no es un tema prioritario. En realidad, una cartera ministerial tan importante como es el Ministerio de Salud en el país
tiene que tener una claridad sobre algo, y es que hay que manejar decisiones en consenso, y para ello se tiene que tener un equipo técnico cohesionado y con los especialistas formando parte de ese equipo técnico decisor. Entonces es lo que nosotros vimos debilitado en realidad en el mes de febrero, ¿no? Entonces perdimos un poco el ritmo de la reunión técnica, ¿no? Que luego recomendamos que con los nuevos equipos se asuma. Como responsable sanitaria y experta en el tema, ¿qué me interesa? Que me convoquen, que me escuchen, que tomen en cuenta nuestras recomendaciones y que al mismo tiempo confíen en nuestro trabajo, porque, bueno, como bien lo decías, Nicolás, nosotros tenemos consideración de que la estrategia de inmunizaciones es una de las más importantes en el país, incluso antes de la pandemia. Por tanto, trabajar inmunizaciones en el momento de pandemia ha marcado todo un nuevo hito, porque hay nuevos paradigmas que se asumieron, se rompieron algunas prácticas diferentes a las que trabajábamos antes, porque pensar nada más que en vacuna COVID teníamos un frasco de 10 dosis o de 6 dosis y no podíamos perder ninguna, porque Contraloría estaba detrás de nosotros si es que se perdía un frasquito con una dosis, y ya podíamos ser nosotros denunciados. Entonces, trabajar en un escenario así nos generó una posibilidad de analizar cómo es que tenemos que organizarnos, qué significa, por tanto, organizar intervenciones para evitar pérdida de dosis, y eso ha sido un éxito contundente en el país. Nosotros no hemos tenido un factor pérdida importante, así como también delimitar. Yo creo que este es un mensaje clave que todos tenemos que tener en cuenta, y es que para lograr grandes objetivos sanitarios necesitamos cuantificar y establecer, por tanto, metas claras, y el tener metas implica decir qué indicadores voy a tener. Indicadores de corte epidemiológico, indicadores de corte de producción y, ojo, indicadores de compromisos intersectoriales, ¿no? Recordemos el último objetivo valga la redundancia, los objetivos de desarrollo sostenible, donde habla de una buena gestión intersectorial. Y eso implica entonces que nuestra recomendación es: tomemos ello como un elemento vital y establezcamos cuál es la ruta que tenemos que seguir. Y creo que lo que tú dices, Nicolás, es importantísimo. No podemos bajar la guardia en relación al COVID, que debe ir sumado a las otras prioridades sanitarias. Una última pregunta, Gabriela. ¿Tú mantienes contacto con la gente del Ministerio de Salud, con la gente de inmunizaciones? Es decir, si a mí me encargan una función, ¿no es cierto?, y ha habido antes que yo alguien que ha hecho una buena chamba, lo primero que me pasaría por la cabeza es preguntarle cómo lo ha estado haciendo, qué dificultades ha encontrado, qué recomendaciones me da para hacerlo bien. ¿Hay un flujo de información, de relación? Lamentablemente no ocurre ello. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que tenemos conversaciones con las regiones, ¿no? Y con líderes de las regiones, y básicamente de orden de recomendación. Por eso es que también estamos recogiendo ello, y es que creo que tenemos que cambiar un mensaje, y nosotros no estamos en ningún momento en un elemento, en un factor, en una condición de confrontar. Lo que queremos es seguir sumando, y desde los espacios donde nos encontramos es sumar, y hemos sido invitados una vez por el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, el doctor Hitler, que muy gentilmente escuchó nuestra exposición. Le hicimos saber de nuestras recomendaciones técnicas, tanto para el Congreso como para también el Ministerio de Salud. Luego, también de igual manera, hemos hecho recomendaciones a otras direcciones ejecutivas del Ministerio de Salud, y bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, por ello que tan gentilmente como tú nos estás invitando a este espacio, y por ello nosotros aprovechamos en nuestra condición de salubristas también exhortar a la población, recordar que la población es parte de este objetivo sanitario, y por tanto es importante que nuestros conciudadanos comprendan que también nosotros jugamos un rol importante, así que vamos a los centros de vacunación, hay que ir a los centros de salud. Por favor, lleven a sus hijos a vacunar, vayan a recibir su tercera dosis. No crean en esa falsa sensación de que ya bajó el problema y no tenemos que enfrentar a nuevos riesgos, porque eso es mentira.
y entonces es falso. Y miren que los antivacunas ya están en silencio porque creen que ya también no hay más que hacer porque la vacuna por sí sola se está cayendo. Entonces creo que esto es un elemento que sí es trascendente en tomar en cuenta, y desde nuestro espacio, aún sea así de un puesto de salud donde nos toque trabajar, seguiremos impulsando estas medidas. Gabriela, muchas gracias por atendernos. Ha sido un gusto reencontrarnos contigo. Un abrazo.